Hoy en la entrevista tenemos como invitada a la candidata a jueza de distrito en materia penal. Ella es Elizabeth Contreras Hernández. Muy buenas tardes, candidata. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Buenas tardes, Lilian. Primero que nada, muchas gracias. Agradecerte el espacio que nos brindas y saludos a todo tu auditorio. No, con todo gusto. Para nosotros es un gusto que ustedes se den la oportunidad de venir aquí a Radio Universidad a presentar pues sus propuestas, a presentarse ustedes, porque sabemos que esta jornada electoral precisamente ha sido difícil para ustedes. Han tenido que salir a las calles, han tenido que hacer cosas que creo que nunca habían hecho pues en su carrera como licenciados. Sí, claro, es algo nuevo para nosotros. Te puedo decir que estábamos acostumbrados a estar en el mundo de las audiencias, en mi caso como jueza en materia penal local, y acostumbradas a estudiar, a la vida académica, al mundo judicial, sin darnos probablemente la oportunidad de salir a que nos conocieran, ¿no? Públicamente el rostro. Y ahora pues todo lo contrario, tenemos que salir a darnos a conocer y a conocer también a los ciudadanos. Así es. Pero vamos a empezar con esta entrevista. ¿Quién es Elizabeth Contreras Hernández? Pues yo te puedo decir que Elizabeth es una mujer salida del esfuerzo personal y de mi familia, de orígenes mixtecos. Soy de una comunidad que se llama, es una agencia de policía, La Paz Zaragoza, Nochixtlán, Oaxaca. Ahí están mis orígenes, como dice mi madre, el ombligo, dice ella, ¿no? Entonces, soy de una mujer 100% mixteca, desde luego pues radicada aquí en la ciudad de Oaxaca, al que tuvimos que llegar o tuvieron mis padres que salir de su comunidad precisamente en búsqueda de darle a sus hijos una mejor vida, que yo creo es lo que todos los ciudadanos queremos para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por qué quieres ser jueza de distrito en materia penal? Fíjate que es una pregunta que se ha hecho muy común con los ciudadanos y en algunos medios que he tenido la oportunidad de que me abran el espacio. Yo te puedo decir que quiero ser jueza porque tengo la convicción de servicio a la sociedad, pero no solo eso, también los conocimientos necesarios para poder juzgar a nuestros semejantes, porque es un trabajo, es una labor muy difícil que tú como persona puedas juzgar a tus propios semejantes, hombres y mujeres. Y en el caso de la materia penal en el que se pone en juego un bien jurídico tan valioso como es la libertad, creo que debe estar en manos de personas capaces y profesionales para poder hacer una labor que impacte en la sociedad, porque siempre de frente tienes dos personas, tanto la víctima como la persona imputada, de manera probable quien es quien cometió un delito. Entonces, creemos y tenemos la firme convicción que contamos con los conocimientos necesarios y las herramientas para poder hacer este papel ahora a nivel federal, porque actualmente yo lo hago a nivel local. Ay, qué bien. Y ya que estamos en materia, precisamente queríamos que nos explique en qué consiste ser jueza de distrito en materia penal. Bueno, ya desde su título sabemos que al decir penal se trata de delitos. Somos aquellas personas que somos el primer filtro, le llamo yo, o el primer contacto que tiene la sociedad en general que ha sufrido un delito y que podemos tomar la decisión después de escuchar, desde luego, la información que nos dan tanto los abogados ministerios públicos como los abogados defensores, de saber si una persona es vinculada a proceso. Vaya, si va a enfrentar su proceso en libertad o preso, o en su caso también somos las personas que dictamos alguna sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Decidimos si una persona, en pocas palabras, es de manera probable culpable o inocente, con base en la información que a nosotros se nos da. Y a propósito de esto, no hemos hablado de su formación académica. Por favor, nos puede. Bueno, fíjate que orgullosamente soy egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Derecho. Egresé de esta universidad, tomé algunos diplomados, soy diplomada en perspectiva de género, en tortura
en infancia, tengo estudios también de valoración de prueba, de incorporación de documento en juicio. También en su momento estudié un diplomado en enfoque interseccional de género en sentencias, que se realizó en conjunto con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Escuela Judicial y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Actualmente estudio una maestría en sistema penal acusatorio también. Entonces, nos hemos capacitado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, que es la que es en la cual impacta nuestra labor. También he tomado algunos cursos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A qué se refiere con esta interseccionalidad en género? A ir diferenciando valga la redundancia, las diferencias entre juzgar, por ejemplo, a una mujer de una comunidad indígena con una mujer de la ciudad capital, por ejemplo. Aunque seamos mujeres, no vivimos la misma realidad, tenemos diferencias. Eh, Incluye un poco, toca temas como la equidad, ir aprendiendo las diferencias que hay entre cualquier grupo, no solo las mujeres, lo pongo de ejemplo porque es un poco más común, pero ir impartiendo justicia, diferenciando las distintas realidades que vivimos en Oaxaca. Sobre todo Oaxaca, que es tan rico pluriculturalmente hablando, debemos atender a las especificidades de cada lugar al que llegamos. Igual no es lo mismo juzgar, por ejemplo, una persona de la ciudad capital con una persona de la Mixteca, por ejemplo, que tienen sus propias idiosincrasias y que como jueces debemos ir aprendiendo también esas diferencias. A eso se refiere un poco y desde luego debe ir enfocado a las determinaciones que nosotros tomamos. ¿Cuáles son los principios bajo los cuales se rige su vida? Y sobre todo, ¿cuáles son los principios bajo los cuales se regirá en caso de resultar ganadora? Bueno, en mi vida yo me rijo por uno de los principios más eh, que han impactado mi vida, que es la lealtad primero. Me parece que si no somos leales a nosotros mismos, no podemos ser leales con los demás. La honestidad es otro de los valores que ha marcado mi vida. No podemos ir por la vida haciendo promesas, por ejemplo, en este caso de la campaña, que nosotros mismos como candidatos judiciales sabemos que no podemos lograr. Claro. Entonces, la honestidad es uno de los valores que han marcado mi trayectoria laboral y personal, y en general creo que debemos conducirnos con respeto, honestidad, lealtad y desde luego también empatía por lo que hacemos. Yo he escuchado mucho una frase que dice que para ser buen juez hay que ser buena persona primero. Yo creo que para empezar a ser buena persona necesitamos tener valores claros y no solo decirlos de dientes para afuera, ¿no? Ir con esos principios realizando no solo nuestra actividad profesional, sino personal, desde la familia, los amigos, la gente que te encuentras en la calle. Entonces, creo que son de los valores que más me han marcado. Recuérdenlo, ella es la candidata a jueza de distrito en materia penal, Elizabeth Contreras Hernández. Si usted desea votar por ella aparecerá en la boleta amarilla con el número 6. Este 1 de junio nos corresponde a todos nosotros ir a votar por nuestros jueces, magistrados y se me fue, Ministros. Y ministros, se me fue el último. Yeah. Por nuestros jueces, magistrados y ministros. Entonces, ella aparecerá nuevamente, boleta amarilla, con el número 6. Y a propósito de esto, pues lo acaba de decir, ustedes no pueden hacer promesas de campaña como tal, porque ustedes no son, ni van para diputados, ni van para senadores, ni van para presidentes de la República municipal ni estatal. Pero sí ustedes pues tienen ciertas propuestas que están ofreciendo a la gente en torno a cómo van a juzgar. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, yo creo que más que propuestas son convicciones con las que debemos llegar a un tribunal, porque volvemos al mismo punto. No juzgas expedientes, no juzgas libros, letras, juzgas personas. Entonces, una de mis propuestas primero es tener un tribunal de puertas abiertas. Y yo sé que la mayoría de los candidatos decimos un tribunal de puertas abiertas, ¿no?
Pero al menos para Elizabeth, ¿qué significa eso? Significa escuchar a las personas. A veces llegan no buscando una respuesta, no buscando algo favorable para su petición. Muchas personas lo único que buscan es ser escuchados. Creo que eso la mayoría de los jueces lo hemos olvidado. Y un tanto también porque pues no estaba bien visto que el juez atendiera a una de las partes porque se podría prestar a malas interpretaciones. Pero yo creo que si vamos a tener un nuevo poder judicial federal, debemos ir cambiando también esas ideas que se tenían. El hecho de escuchar a una persona no implica que solo por eso ya te vas a ir de su lado o va a ser favorable la petición que te hagan. Simplemente es atender a las personas porque para eso estamos, para servir y no servirnos del pueblo. En este caso, yo me refiero a tener un tribunal de puertas abiertas en el que toda persona que llegue a un tribunal pueda ser escuchado de manera directa por el juez y no a lo mejor por alguna otra persona del juzgado que al final de cuentas no va a ser quien decida la situación jurídica de ese gobernado, de su familia. También otra de mis propuestas es hacer emitir resoluciones en un lenguaje claro. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que los abogados utilizamos un vocabulario jurídico tan complicado, tan rebuscado, tan técnico, que a veces el ciudadano de a pie no lo entiende. Entonces, yo a lo largo de mi carrera judicial o de impartidora de justicia he tratado de hacer resoluciones sencillas, porque no va dirigida al abogado, va dirigida a la persona que tiene el problema. Entonces, quien me debe entender las razones del por qué dicto una sentencia de una forma o de otra, ya sea condenándolo o absolviendo, pues es el que tiene el problema. Mi labor judicial ha sido muy sencilla. Puedo decirte que creo que mis decisiones judiciales son tan prácticas, tan sencillas en cuanto al lenguaje, pero no por ello no fundadas y motivadas, que ha permitido que las personas, si bien no quedan conformes, quedan convencidos que la decisión judicial que se dio, pues es basada en la justicia, en las leyes y desde luego conforme a derecho. Sin duda la justicia penal es una de las que más ha sido criticada por todos los ciudadanos en general, porque a veces pues sabemos que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿no? Y a veces no comprendemos si perdemos no comprendemos el por qué, entre otras cosas que también sabemos que pues desafortunadamente las cárceles a veces están llenas de personas inocentes. ¿Cuál es su percepción de la justicia en México? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Como bien dices, creo que los juzgadores penales son los que han sido probablemente más atacados con este tema de la reforma judicial, porque como te decía yo desde un inicio, lo que está en juego es la libertad. Y sí, puede que el patrimonio en algunas otras materias, el tema de familia, pues sí, llegue a tocar fibras sensibles de las personas, pero no hay nada como la libertad. Yo siempre he sostenido que un solo día privado de tu libertad resulta complicado, sobre todo porque la naturaleza humana pues es ser libre. La justicia en México creo que sí existe. Desafortunadamente también existe la desinformación en la cual la mayoría de los ciudadanos eh, tiene la idea de que el juez decide y decide solo y decide lo que quiere decidir. Ha faltado un poco también explicar que nosotros decidimos, o los jueces en general en materia penal, deciden con la información que nos lleva el Ministerio Público, con la información que lleva la defensa. Y entonces la labor del juez es hacer un contraste entre esa información y con ello decidir si es culpable o inocente una persona, si sale libre o se queda preso, pues. Entonces, hay que informar también a la ciudadanía que nuestras decisiones no están basadas únicamente en lo que nosotros
creemos o sabemos de la ley. Está basada en la información que en una audiencia, en este caso, que yo soy juez del sistema acusatorio adversarial y todo se decide en audiencia, todas las partes las escuchamos. Entonces, no podría yo traer información que el Ministerio Público no me dio, por ejemplo. Entonces, hay que ir un poco cambiando esa visión de las personas, de los ciudadanos, y creo que esta reforma eso es lo que va a permitir, porque a veces ni siquiera se conocía quién era el juez. Sí. Y ahora pues van a tener la oportunidad de que ellos sepan quiénes somos, elegirnos con base en la información también que nosotros damos y poder incluso posteriormente tener esa oportunidad quizás de hacernos ver o saber sus comentarios. Sí, es un tema difícil porque incluso en redes sociales, en los medios de comunicación, pues siempre se culpa al juez de las decisiones que se toman, sobre todo a nivel nacional, en los escándalos, siempre señalan al juez como el principal culpable de haber liberado o de haber dejado pues libre a alguna persona, ¿no? Sí, probablemente te decía yo porque al final quien toma la decisión pues sí es el juez. Sin embargo, también habría que ver la información que hay o que llevaron a ese juzgador a tomar una u otra decisión. Yo siempre he establecido también o he llevado mi actividad judicial con, con la convicción de ser imparcial en la información, con resolver con lo que en audiencia se dijo, porque es muy común también que en redes sociales pues se ventilen algunos asuntos, ¿no? Entonces no podemos dejarnos guiar también por información que de manera oficial no entró en esa audiencia donde se nos da la información. Hay que ser muy cuidadosos también con ese tema porque no podemos dejarnos llevar por información que tenemos de alguna otra manera y que puede trastocar ese principio de imparcialidad porque la otra parte, el contrario, pues no la escuchó, ¿no? Entonces, sí, sí entiendo también, me queda claro que ahora el papel de las redes sociales juegan un punto tremendamente favorable o desfavorable, pero también es labor de nosotros ir informando un poco el tema de cómo es que llegamos a esa decisión o por qué se toma una decisión de una u otra forma. Y en este caso, ¿usted va a tratar de informar a la sociedad? Fíjate que lo estamos haciendo en este recorrido que estamos haciendo para dar a conocer nuestras propuestas y a nosotros mismos, desde luego, tratamos de explicar un poco cuál es la función de un juez y explicar, porque me parece hay una gran confusión con la ciudadanía. Muchos tienen la idea de que el Ministerio Público y los jueces somos lo mismo, que incluso nosotros somos los jefes del Ministerio Público. Y si tú eres el jefe de alguien, ¿cómo no pedirle que haga bien las cosas, no? Entonces nos hemos dado la tarea y la oportunidad con las personas que nos han permitido hacerlo, de explicarles que somos autoridades totalmente distintas, que nosotros no podemos mandar al Ministerio Público, que lo que nosotros hacemos es escuchar su información y analizar qué tan veraz o qué tan probable puede ser que haya sucedido algún evento como el Ministerio Público lo está narrando. Es un poco complicado porque ha faltado mucha difusión en cuanto a qué hace un juez y en sí cuál es la obligación de un juzgador. Pero creo que espacios como el tuyo que nos permite llegar a tantas personas hacen posible que vayamos pues ayudando un poco a la ciudadanía a estar informada en este tema. Claro, muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación. ¿Cuál es su opinión sobre el hecho de esta nueva reforma? ¿A usted le parece que ha sido necesaria? Fíjate que desde luego hay opiniones encontradas. La mía en particular creo que sí era necesaria. La experiencia que tenemos nos hace posible, como una opinión personal, lo aclaro, no es una opinión de todos mis compañeros jueces o en general de los abogados, ¿no? Personalmente yo creo que sí estaba el Poder Judicial Federal en un círculo muy cerrado. Era muy complicado acceder. Incluso como estudiantes, te lo comento, nosotros intentamos hacer el servicio social en un juzgado federal.
pero pues como no llevabas una buena recomendación, simplemente no pude yo hacer mi servicio social en un juzgado en el que en ese momento me interesó entrar. Yo hice mi servicio a nivel local, me abrieron las puertas el Poder Judicial local, por eso es que yo en el Poder Judicial local, desde luego, tengo más de 18 años de experiencia. Empezando, como te digo, desde meritoria. Entonces, desde esos inicios en los que yo estudiaba, pues me pude percatar que era difícil acceder incluso para prestar servicio social o para ser meritoria. Creo que dejamos un poco de lado, o dejaron los juzgadores federales, de tener esa cercanía con la ciudadanía. Al menos desde la visión que yo tengo en el Poder Judicial local, este mundo de las audiencias te permite esa cercanía. Probablemente no tanto como se quisiera o se esperara, pero como tienes a las personas enfrente, puedes verlas, ellos pueden oírte, incluso ellos pueden preguntarte al final. O tú puedes explicarle en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial a esa persona víctima, a esa persona imputada, por qué resolviste de alguna u otra manera. Y las personas, cuando tú explicas tus razones, quedan convencidas. Desde luego, siempre hay alguien que resulta, pues yo no le llamo perdedor, simplemente digo que no resultó favorable lo que quería, pero puede incluso tener la oportunidad de combatir esa decisión del juez. Entonces, esa cercanía nos ha permitido incluso poder advertir cuando una persona en realidad sufre de tal grado todo lo que ya narró al Ministerio Público, porque lo tienes ahí, porque lo palpas, lo ves con tus ojos, dijera mi mamá, cómo es que están sucediendo las cosas. Y esa cercanía muy probablemente fue la que faltó al Poder Judicial Federal, porque sí era un círculo muy cerrado. Al menos esa es la perspectiva que yo tengo y lo que mi experiencia me permite comentar. Cambiando un poco de tema, también nos gustaría saber si tiene algún libro favorito que no sea académico, que le agrade y por qué este libro. Pues no es académico, pero tiene relación. Fíjate que soy muy fanática de la saga de John Grisham, que tiene muchos libros en torno a que toca temas jurídicos, pero no al grado de ser un libro académico. Hay uno en particular que se llama La apelación, que me parece muy significativo porque retrata un tema jurídico, pero quizás un poco sacado de la realidad. Y en general esos temas de ese autor tiene muchísimos. Tiene uno que se llama La estafa, también muy, muy interesante. Tiene más de 15 libros. Nos hemos dado la oportunidad de leer varios de sus libros, pero en general me gusta mucho cómo él relaciona el mundo jurídico con el mundo de la ficción. Entonces es interesante. Ay, muchas gracias. Y ya para finalizar esta entrevista también, pues queremos saber y queremos que nos diga por qué deberíamos votar por usted y que nos invite a votar este 1 de junio. Fíjate que es complicado dar esa respuesta porque desde luego qué panadero no va a hablar mal de su pan, ¿no? En esta experiencia que yo te comentaba que tengo, también quiero decirte que yo fui defensora pública del Estado. Entonces me ha permitido ver de cerca los problemas de la ciudadanía. Y creo que una de las razones por las cuales me considero la mejor opción para que este 1 de junio la ciudadanía me favorezca con su voto es precisamente que tenemos ese conocimiento no solo de los libros, no solo el de la academia. Yo he sido defensora y jueza en varios lados, como son Guajuapan, Nochixtlán, Matías Romero, Tuxtepec, Tehuantepec, Putla, Villa de Guerrero, lo que me ha permitido recorrer la mayor parte del estado. Si no mal recuerdo, el único distrito que me faltó fue la costa y la Sierra Juárez, porque también estuve en Huautla de Jiménez, estuve ya en la Cañada. Entonces me ha permitido conocer primero las diferentes realidades que vive nuestro estado y sobre todo que contamos con los conocimientos necesarios
para seguir haciéndolo, porque llevo la mayor parte de mi vida en la función judicial y ya tenemos más de 6 años de ser juez del fuero común, conociendo también este tipo de temas o de problemáticas que se generan en nuestra sociedad, y me ha dado la oportunidad de conocer temas de verdad fuertes en el Estado que hemos sabido resolver de tal manera que no hemos sido pues ventaneados en redes sociales, ¿no? Hay muchos temas que hemos conocido que nos permiten tener ahora más tablas o más herramientas jurídicas para hacer un buen papel. Toda esta actividad de juzgar, de impartir justicia, desde mi punto de vista es importante. Yo siempre he dicho que el derecho cambia todos los días. Lo que sucedió ayer puede que mañana no suceda de la misma manera. Entonces tenemos que capacitarnos y yo no he dejado de estudiar. Creo que estudio más ahora que cuando estaba yo en la universidad. Entonces, capacitarse constantemente, que es lo que yo estoy haciendo. Te comentaba, tengo un curso actualmente, una maestría, que no he podido ir los 2 últimos fines de semana, pues ya me repondré por el tema de la campaña, pero profesionalizarte es un tema muy importante. La carrera judicial que yo tengo, toda va encaminada a la materia penal. No he ido de una materia a otra. No digo que sea mal, pero creo que pasa como los médicos. Cuando uno se enferma, vas con el especialista, sí, porque no vas con el médico general. Tú vas con el que tenga esa especialidad. Y en mi caso, toda mi carrera ha sido en materia penal. Lo que nos lleva a poder decir firmemente que contamos primero con la profesionalización, con los conocimientos y con el trabajo ya realizado que nos permite llegar a ese lugar ahora a nivel federal. No a cambiar las cosas, porque las cosas no van a cambiar, sino a seguir haciendo lo que sabemos hacer. Es decir, impartir justicia de una manera pronta, imparcial y equitativa. Y hacerlo desde otro lugar ahora, pero haciéndolo bien como lo hemos estado haciendo. Por ello es que a todos los ciudadanos, pues primero quisiera invitarlos a que se den la oportunidad de conocerme, siguiéndome en mis redes sociales. Me encuentran como Elizabeth Contreras Hernández en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí damos a conocer mayor información para que este 1 de junio yo los invito a que voten de manera consciente e informada, porque les dejaron una gran decisión al elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Los invito para que la persona que ustedes elijan, que espero sea su servidora, Contreras Hernández Elizabeth, con el número 06 en la boleta amarilla, pues sea una decisión informada, porque de verdad la decisión que tomen ahorita va a impactar en la vida, probablemente no del votante, pero de algún familiar, de algún conocido, de algún amigo, que desafortunadamente el mundo del ciudadano puede traer algún problema, no necesariamente como imputado, sino como víctima, pero que yo espero nunca estén ante un juez, porque siempre digo que llegan ahí por un problema y no por gusto, y entonces van a conocer la realidad de que un juez que tenga conocimientos y que sea imparcial, que no se deje llevar por lo mediático de la situación o por terceras personas, pueda decidir qué va a suceder con esa persona que tiene el problema o con la persona víctima que está clamando justicia, y que de alguna manera toca a los jueces realizar esa labor tan difícil. Por ello los invito a que este 1 de junio salgan a votar desde las 8 de la mañana. En la boleta amarilla me van a encontrar con el número 06 Contreras Hernández Elizabeth, y anotarlo en los recuadros superiores, en el recuadro color verde agua o color azulito, en el último recuadro de la columna de mujeres, porque otra peculiaridad es que ahora la boleta va a estar dividida en hombres y mujeres. Van a poder votar por un juez penal y una jueza penal. Dos lugares. Solo hay 2 lugares en el que, por el que yo estoy participando, pero pueden elegir ustedes un hombre y una mujer. En la columna de mujeres, que está a la izquierda, venimos todas las candidatas en todas las materias o especialidades, y ahí ustedes van a poder votar.
En mi caso me encuentro con el número 06, que es el que tienen que anotar en el recuadro. También decirles que yo vengo postulada por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque en la boleta van a encontrar que después del número 06 se encuentra PE y PL. Se refiere al poder que te está postulando. El PJ, pues ya saben, es Poder Judicial, PE, Poder Ejecutivo, PL, Poder Legislativo, y EF, que es en funciones, es decir, los jueces que actualmente tienen ese cargo en el Poder Judicial Federal y que también están contendiendo. Pues salgan a votar, no me queda más que decirles que debemos cumplir con esta obligación que nos impusieron, que ojalá su voto me favorezca, que me puedan votar con esa oportunidad de confianza que ustedes me dan, y desde luego también seguir después de la elección en contacto con todos los ciudadanos, que es una de las últimas propuestas que tengo también, que esto no concluye el 1 de junio. Yo soy de la idea que esto inicia el 1 de junio al elegir a sus juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras. ¿Cuánto tiempo estarán en función los jueces que elijamos en esta ocasión? 9 años. 9 años. Recuérdelo, 9 años va a durar su decisión, así que por favor, tome la mejor. Sí, tomen la mejor decisión, pero sobre todo salgan a votar. Evitemos que el abstencionismo vuelva a ganar en esta elección, como sabemos sucede muchas veces. Invito principalmente a los jóvenes que tienen redes sociales, porque ya saben todos que el INE está muy restringida la forma de hacer campaña, y la mejor forma de darnos a conocer es en redes sociales. Entonces, jóvenes, infórmense, ayuden a sus familiares a votar, lleven nuestro mensaje y salgan a votar por el 06 en la boleta amarilla, columna de mujeres. Pues muchas gracias, candidata Elizabeth Contreras Hernández, por haber estado aquí con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca. Pues muy agradecida, Lilian, con la oportunidad. Creo que eres una mujer muy joven, agradecida Gracias. también por que te des la oportunidad y desde luego el compromiso de invitar a los candidatos para dar a conocer las propuestas de todos las y los candidatos que estamos participando. Auguro que tienes un auditorio sumamente joven también, y ello nos permite llegar a personas que probablemente no podamos llegar de forma directa. Ay, muchas gracias, candidata. Recuérdenlo, ella es la candidata Elizabeth Contreras Hernández, candidata a jueza de distrito en materia penal. Si usted desea votar por ella, será con el número 06 en la boleta amarilla. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a tu auditorio.